Hoy la mesa de análisis lleva el título de la casa, reglamentos firmes. Y es que, mire, recién se ha conocido esta situación que tiene que ver con la casa de un bisonte. Ahí en el editorial de Noticieros Grem, yo le sugiero, le recomiendo que lo lea y que lo escuche, porque lo puede leer a través de nuestras redes sociales y lo puede escuchar a través de la grabación que nosotros hacemos y el editorial que nosotros transmitimos después de los espacios informativos, es decir, al cerrar contextos. Luego tenemos también en Actualidades Grem la posibilidad de compartírselos. Y entonces lo que nosotros pretendemos es aclarar el asunto, porque despertó mucha polémica, y la polémica tiene que ver con esto de la casa de un bisonte, después de que había salido una fotografía en muchos lugares de Coahuila, pero también en diarios nacionales, en redes nacionales, donde se hablaba precisamente de la introducción del bisonte como una manera de repoblar estas tierras, sobre todo las del norte de Coahuila, de esta especie fabulosa. Es que es impresionante el tamaño y las características de los bisontes americanos. Y entonces, bueno, por ahí surge la necesidad de conocer cómo se regulan los ranchos cinegéticos, porque tal pareciera que esta situación pudo haber sucedido en un rancho de estos, y se hablaba de que tienen separadas a los bisontes que ya no están en edad reproductiva de los bisontes que sí, y entonces que este bisonte que se había casado pudiera haber sido de estos que ya no eran reproductivamente hablando activos. En fin, situaciones que luego dan pie a que nos preguntemos: ¿por qué cazamos? ¿Por qué seguimos cazando los seres humanos? Y voy a pluralizar, por hablar como especie, pero ¿por qué hay grupos todavía que la caza la ven como, bueno, una oportunidad maravillosa, y se aprovisionan de todo lo que necesitan, y van y buscan la manera de estar ahí presentes en esto que es la caza? Entonces, bueno, para poder platicar de esto y hacerlo con mucha seriedad, como nosotros siempre buscamos que ocurran las cosas, que lo hagamos con la seriedad necesaria. Por eso es que siempre estamos buscando a quienes que realmente nos puedan hablar de los temas con mucha profundidad y con mucha exactitud, para evitar cualquier ruido en la comunicación. Hemos invitado a la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, la bióloga Eglantina Canales, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Y también hemos invitado a quien en otros momentos, en otros tiempos, en otros instantes de este mismo espacio, hemos buscado que esté con nosotros, y afortunadamente lo hemos conseguido, y que pues eso para nosotros es siempre muy destacado, tener a quien dirige desde esta secretaría, esta subsecretaría de Medio Ambiente, pues mucho de lo que tiene que ver con el cuidado ambiental en Durango. Y por eso es que le agradecemos muchísimo a Luis Alfredo Rangel Pescador que esté con nosotros. Él es subsecretario de Medio Ambiente de Durango. Con ambos empezamos a platicar. Muchas gracias a ambos por estar. Empezamos, si me lo permite, subsecretario, con la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos, y me gustaría mucho que nos dijera cuáles son las condiciones y las reglamentaciones que existen para la caza en Coahuila, y esta historia del bisonte cazado se ha ido a la profundidad de la investigación, y cuáles son los resultados que se tienen hasta el momento. Bueno, mire, las regulaciones para la cacería en México en general, porque es una regulación a nivel nacional que se refleja en los estados, obviamente, y sobre todo en aquellos que tengan esta actividad vigente, que sucede en la temporalidad y en la forma en que la autoridad lo puede permitir. Esto responde a los ciclos de vida, los ciclos anuales y de reproducción de los organismos que pueden estar sujetos a un aprovechamiento. Como usted sabe, la caza fue posiblemente la primera actividad organizada humana que hubo desde el principio de nuestra especie.
Obviamente era la manera en que se aprovisionaban, al menos parcialmente, aparte de la recolección de comida para satisfacer sus necesidades. Y es una actividad que se sigue practicando con diferentes fines. Hay cacería que se hace con fines de alimentación, todavía en algunos lugares del mundo y también de México. Y otros lugares, y otras posibilidades es un aprovechamiento que también está permitido, donde no es básicamente con el único fin de alimentarse, aunque obviamente los animales pueden ser utilizados. Simplemente es una actividad que se lleva a cabo dentro de parámetros legales y técnicos apropiados. Uh-huh. Es lo que sucede en todo el país. Hay cacería prácticamente, en algunos lugares en mayor o en menor grado. En los estados del norte del país, incluyo también a Durango, que ya que está presente nuestro compañero y amigo, es un lugar donde hay cacería, de la que como una actividad humana permitida, técnica y científicamente probado que hay poblaciones que pueden soportar sin un riesgo de que se pongan en que se terminen o que deje de haberla, con un aprovechamiento numéricamente aprobado. Ahora en México, antes se hacía a nivel nacional, se tomaban providencias a nivel de todo el país y se determinaban las cuotas de aprovechamiento. Desde hace muchos años, el manejo se hace a nivel de los predios. Los predios se registran en una serie de requisitos, con una serie de requisitos, se registran ante la autoridad y se les da un número y una ficha que les corresponde a ellos para poder operar como unidades donde se puede llevar a cabo la práctica de la cacería o el aprovechamiento de otro tipo. También hay, no todos los aprovechamientos son de cacería. Uh-huh. Hay aprovechamientos que son de conservación, o sea, para crianza de una especie que después de ser recuperada pueda utilizarse en otros sitios. Yeah. Es una actividad que así se hace, está totalmente regulada por la Ley General de Vida Silvestre, y también en los estados tenemos regulaciones al respecto que, aunque no tienen, primero se tienen que ajustar principalmente a la legislación federal, también tienen algunas otras cuestiones, principalmente de conservación y educación, adicionadas a las condiciones del Estado. Así se lleva a cabo la cacería. Cada año las unidades tienen que presentar una solicitud de aprovechamiento basado en mediciones de la población existente. Se revisan esos documentos que ellos presentan, porque así lo pide la ley, así lo mandata la ley, y se presentan los números y el aprovechamiento que ellos sugieren tener. Esto antes de la temporada de cacería hábil. La temporada de cacería hábil se determina, como le digo, con los ciclos de vida de los animales. Uh-huh. Entonces hay una temporada que puede ser de un mes, de varios meses o de mucho tiempo, y que permite que se lleve a cabo la actividad. Uh-huh. Después se analizan esos números y se da una cuota de aprovechamiento que puede ser la misma que ellos solicitaron o menor, dependiendo de las consideraciones técnicas que se tengan del sitio. Uh-huh. Se lleva a cabo para cada animal que debe de ser extraído de una unidad, se extiende un cintillo de aprovechamiento, que es un documento que se tiene que poner sobre la pieza cobrada una vez que haya sido efectuada la cacería, y con eso se le da legalidad al aprovechamiento. Esos cintillos son expedidos a cada una de las unidades de aprovechamiento de acuerdo a su solicitud. Una vez terminado eso, ellos tienen que hacer un informe de la actividad, y ese informe es el que te permite tener el aprovechamiento siguiente. O sea, es el primer paso para poder tener el siguiente aprovechamiento. Esa es la línea. No sé si mi compañero que me acompaña en esta entrevista quiere agregar más sobre la regulación. Claro. Nada más quiero preguntar una cosa, secretaria. ¿Cuántos ranchos cinegéticos hay en Coahuila? Más de 800. ¿Dónde están ubicados principalmente?
Están en todo el estado, pero la mayor densidad de ellos es en el norte del mismo, que es donde hay mayor cantidad de animales. Ajá. ¿Sí existe un rancho cinegético donde esté permitida la caza de bisonte? Miren, cuando ellos, déjenme explicarle un procedimiento, cuando ellos piden el permiso para aprovechamiento, tienen que enlistar las especies que piensan aprovechar. Y sí, efectivamente, hay registros que contemplan bisontes en su aprovechamiento. Ujú. Sin embargo, en este periodo nadie ha solicitado un aprovechamiento de ese tipo, aunque Ajá. hay algunas unidades que tienen dentro de sus permisos, dentro de su autorización, la posibilidad de aprovechar. Sí, porque pareciera un poco contrastante, ¿no? Por una parte, esta nota destacada, que inclusive fue foto de primera plana en muchos diarios, esta introducción del bisonte americano a tierras coahuilenses, y por otra, la cercanía de una fotografía donde está un cazador con un ejemplar magnífico de estas características. Bueno, esa especie es así, son animales muy grandes, muy hermosos, muy imponentes, y siempre llaman la atención. Y son eventos separados que se unen en una sola Exacto, circunstancia, y que es lo que hay que aclarar, creo, con muchísimo cuidado. exacto. Primero, en el año pasado, antepasado realmente, se introdujo en Coahuila un grupo de bisontes que tienen unas características especiales. Eh, estos animales fueron traídos de los Estados Unidos en otro tiempo anterior y llevados a Chihuahua con el fin de repoblar e incrementar el número el hato de estos animales en nuestro país. En nuestro país hubo históricamente, o sea, son animales que hubo en todas las crónicas o en muchas de las crónicas de viajeros y de colonizadores de los siglos XVI, XVII, incluso XVIII, y algunas veces del XIX, se mencionan estos animales como existentes en las praderas del norte de México. E incluso hay algunos escritos donde hablan de que llegaban hasta más hacia el centro de México, o sea, porque eran animales migratorios. Las actividades humanas empezaron a restringirlos, especialmente los cercos. Ellos ya no podían hacer sus migraciones enormes de cientos de kilómetros y ya no podían movilizarse de la misma manera, y posiblemente por eso y por algunos aprovechamientos excesivos fueron eliminados de nuestras listas faunísticas. Ya en el siglo XX ya no hay prácticamente evidencias de estos animales en nuestro país. Cuando eso sucede, como ha sucedido con otros animales, con los berrendos que corresponden a la subespecie que había en Coahuila, Ujú. con los borregos cimarrones, con otros animales que empiezan a hacer prácticas de repoblamiento, de que regresen esos animales. Son prácticas de conservación y de manejo que se han utilizado en nuestro país desde hace muchos años. E incluso en algunos lugares donde especies nativas que todavía son abundantes se pueden repoblar, se hace con venados, con jolotes, con pecaris. O sea, un lugar que te dicen, aquí hubo, y tienes la certeza de que hubo, por documentación histórica y porque la condición del hábitat lo permita, las puedes volver a reintroducir. Entonces, el hato de bisontes que llevaron a Chihuahua, específicamente a Janos, era un grupo de animales que se consideran de gran pureza, porque primero hay dos subespecies de bisontes, y pues a través del tiempo la gente los ha juntado y los ha reproducido, entonces supone que se necesita la mayor pureza posible para pensar en las reintroducciones. Y también en el caso de los bisontes específicamente, igual que puede suceder con algunos otros animales, se pueden hibridizar con otra especie. Sí. En el caso de los bisontes es con las vacas. Entonces hay un nivel de hibridización. Los productos de esta cruza no son muy fecundos, o sea, no tienen un alto grado de fecundidad,
y normalmente la sangre que tengan de vacunos pues se va a ir eliminando con el tiempo por esa poca capacidad que tiene de sobrevivir esa mezcla o de reproducirse, de sobrevivir si sobreviven, pero de reproducirse. Y entonces esto pues se considera que al tener mezclas con ganado doméstico o entre las varias subespecies de diferentes subespecies de bisonte no son puros. Y lo que se pretende con esta nuevo grupo es incrementar el nivel de pureza. Pero bisontes, pues obviamente hay en varias partes. Ya. Y se consideraban una especie que pudiera estar sujeta a aprovechamiento y porque no eran. ¿Perdimos la llamada? Sí, ¿verdad? Perdimos la llamada. Bueno, es muy interesante todo esto lo que nos decía la secretaria de Medio Ambiente. Tenemos también en la línea telefónica al subsecretario de Medio Ambiente con quien vamos también a conversar y bueno, le agradecemos muchísimo su presencia a Luis Alfredo Rangel Pescador, subsecretario de Medio Ambiente de Durango. Muchas gracias, subsecretario, por estar con nosotros. Antes de irnos a la pausa comercial para luego regresar con usted mismo, subsecretario, nada más queremos saber cuántos ranchos cinegéticos hay en Durango. Sí, cómo no, mire, hay ahorita actualmente están registrados 120 unidades de manejo, de las cuales algunas están operando, o sea, tienen actividad cinegética y otras no. Aproximadamente 45 son los que están en actividad. ¿En qué zona del estado se ubican? Mire, prácticamente la mayoría de ellos es en la zona de la sierra, por las condiciones de los animales silvestres que son atractivos para la caza. ¿Y qué animales están en aprovechamiento en estos ranchos? Mire, un rancho cinegético, o más bien dicho, una unidad de manejo para el aprovechamiento de vida silvestre, mejor conocidos como las sumas, pueden registrar, de acuerdo al estudio que debe realizar año con año, un estudio de población para determinar cuántas unidades pueden ser aprovechadas en este año. Hay unidades de manejo que en su propio ecosistema o en su hábitat existe venado cola blanca y pecarí de collar, y sin embargo nada más las solicitan para venado o para ambas, o en otras, habiendo venado y pecarí, solamente solicitan el pecarí. Bien, vamos a hacer la pausa comercial. Ya recuperamos la llamada con la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila para terminar de escuchar su exposición y seguir también con el subsecretario de Medio Ambiente de Durango, Luis Alfredo Rangel Pescador. Contextos.
Subsecretario, vamos a permitir a la Secretaria de Medio Ambiente de Coahuila que termine lo que nos estaba comentando, compartiendo, que es muy importante en relación a cómo se da estos aprovechamientos en las UMAS, en función también de las características de cada una de las especies, su introducción e inclusive esta mezcla luego de razas que se hace por la proximidad seguramente. Claro, Secretaria, bueno, usted nos exponía esto. ¿Cuál es la idea final? La idea final es que nosotros tenemos que tener poblaciones sanas y queremos aprovecharlas. Y que el aprovechamiento está permitido por la ley y los técnicos que se encargan de tomar las decisiones respecto en cada unidad de manejo al aprovechamiento son personas que están capacitadas para hacerlo. Entonces, el número de animales que ellos consideran que pueden aprovechar de acuerdo a criterios bastante establecidos es lo que se aprueba o menos que eso, dependiendo del lugar donde sea, de sus antecedentes, de los informes que hayan enviado y de las posibilidades que se vean de acuerdo al seguimiento que se da a cada una de esas unidades. Esas unidades existen desde hace 30 años o más, algunas son desde el mero principio de que se registraron. Han pasado por diversos procesos, obviamente, de mejora técnica, y creo que por lo pronto ese es el instrumento que tenemos para nosotros tomar decisiones respecto al aprovechamiento de la vida silvestre en este país. Sí, bueno, acá estoy recibiendo muchos WhatsApp donde bueno, hay una constante, dice, a mí no me gusta la cacería, me parece un acto ventajoso donde se mata a escondidas a un ser que ni siquiera sabe que está en peligro. Me parece no solo de mal gusto, sino que me intriga la personalidad de alguien que le encuentra gusto a algo así. Pero si va a suceder, lo mejor es que regulen y vigilen. Si se caza por hambre, bueno, este es otro WhatsApp, pero los señores que se dan a conocer por las redes, ¿qué significa? Luego vi en televisión que no era Coahuila. Bueno, hay una aclaración en este sentido. Sí era Coahuila en estas condiciones en las que se ha hablado, ¿verdad, secretaria? Mire, no sabemos, porque lo único que hay son fotografías. Exacto. En Coahuila hay bisontes, está ese maravilloso grupo de bisontes puros, y que es una línea que tenemos que proteger y cuidar mucho, que están muy protegidos, pero en muchas otras unidades y en lugares que no son UMAS, pero también existen, ahí están, o sea, no sé, ahí están porque son animales que se mueven todavía a pesar de los cercos y de todas las cuestiones que nosotros ponemos como para que no perdamos a nuestros animales domésticos. Sigue habiendo todavía grupos que se mueven con bastante libertad. Entonces, hay bisontes en otros lados. No sabemos mucho acerca de su pureza, porque habría que hacer un trabajo específico para ello. Pero ahí están, ahí existen, pero también existen en otros lugares, sobre todo en los Estados Unidos y Canadá, de donde también proceden estos animales, y han existido también desde tiempos muy largos, y ahí hay muchísimos grupos. Incluso en los Estados Unidos hay aprovechamientos de como si fueran animales domésticos, o sea, los reproducen con fines de producir carne, igual que se hace con otros animales, e incluso hacen mezclas ya programadas de esos animales con ganado, y se aprovechan, se venden en muchos lugares ese tipo de carne, que para muchas personas es muy apreciada, porque es una carne que tiene muchísimo menos manejo que la de las vacas, en el sentido de agregarles muchos contenidos a sus alimentos, y hay gente que la prefiere. Y porque hay gente que prefiere la carne de caza porque no tiene ningún aditivo para hacerlos engordar ni nada, son así como se producen en la naturaleza. Pues sobre todo en los Estados Unidos y en muchos otros países de Europa, la afición por la carne silvestre, o la afición, más que la afición, la preferencia por la carne silvestre, pues da también esa posibilidad de otro tipo de aprovechamientos que aquí en México también están permitidos, pero son incipientes. Bien.
Bueno, esto es por el lado de Coahuila. Por el lado de Durango, subsecretario, ¿qué vigilancia dan ustedes a que los reglamentos que están ya escritos se respeten y se asuman como norma cotidiana? Bueno, yo en primer lugar, Marcela, quiero decirte que las facultades para otorgar los permisos de casa, como también para el establecimiento de las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, es competencia 100% federal, salvo que alguna entidad federativa haya convenido con la federación que se le otorgaran estas facultades, y obviamente Semarnat las concede a la entidad federativa que la solicite, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos. Pero de manera general es a través de la Ley General de Vida Silvestre, y en la Federación tiene a su cargo la regulación, el cuidado, la protección de la vida silvestre, incluso también de la flora. ¿Qué hacemos en Durango? En Durango tenemos una estrecha colaboración con las dos entidades federativas que tienen a su cargo esta tarea, que es la Semarnat, que es la que otorga los permisos, y quien es la Proveta, es la que hace cumplir, que se cumplan esos requisitos y esas tasas de aprovechamiento. Y en esa tarea de coadyuvancia, el Estado, el gobierno del Estado, tiene una amplia tarea de información y de difusión. De información y de difusión, de decir qué, dónde y cuándo. ¿Qué especie se puede cazar? ¿En dónde se puede cazar? ¿Y cuándo se puede cazar? Para eso existe, y que lo emite la Secretaría de la Semarnat, un calendario cinegético para cada estado. En el caso particular de Durango, el calendario cinegético vigente, hablando de mamíferos, tenemos ahorita la temporada para el aprovechamiento del venado cola blanca, que empezó en noviembre del año pasado y termina en febrero de este año. Y así de cada una de las especies. Por ejemplo, le puedo decir, el pecarí de collar empezó el cuarto viernes de octubre del 2020 y termina el tercer domingo de marzo del 2021. Y va a empezar algo muy interesante que se da en Durango, que es la caza de aves acuáticas, como son los patos y las cercetas, que empezó el segundo viernes de noviembre y termina hasta marzo del 2021. De acuerdo a la revisión que hago, salvo la excepción del caso, en Coahuila no existe, de acuerdo al calendario cinegético, ninguna UMA, ningún rancho autorizado para el aprovechamiento del bisonte, de acuerdo a lo establecido, a la información que emite la Semarnat. Y si bien los animales, los migratorios, se mueven, no por esto se puede cazar. Uh-huh. Tiene que realizarse dentro del perímetro de la unidad de manejo que está autorizada y en el número que está autorizado. Y reitero, ese número de unidades que se pueden aprovechar obedece a un estudio poblacional de esa especie que se tiene que hacer año con año y avisarle a la Secretaría cuál fue lo que el estudio arrojó para que la Secretaría lo valore y determine si el número de unidades que usted le autoriza. Una vez terminada la temporada, como lo dijo la doctora, se hace el reporte de cuántas unidades de las que se le autorizaron fueron aprovechadas. Puede ser el caso que se aprovecharon todas, o puede ser el caso que no se autorizaran todas. Pero, sin embargo, tendrá que hacerse un nuevo estudio poblacional para autorizar unas nuevas tasas de aprovechamiento. Bien. En esa tarea de información y difusión, también quiero decirle que se ha desplegado una serie de señalética, sobre todo en la parte de la sierra, una señalética donde se establece, se dice con toda claridad que está prohibida la caza. Uh-huh. Y afortunadamente todavía hasta el año 2019 las poblaciones crecieron
tuviera un aumento. ¿A qué se debió? A que la caza furtiva, a que la caza ilegal disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque hubo una presencia mayor del ejército, de las autoridades judiciales, una mayor presencia para actividades o para la regulación de otras actividades ilícitas, y obviamente para la caza se requieren armas, y esas armas tienen también que estar registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Cada cazador, el arma que usa o las armas que usan, las clasifican como armas de uso deportivo, tendrán que tener su registro. Y todos sabemos, no es desconocido que hay muchas armas que están y que se usan en el país, en Durango y en Coahuila y en cualquier entidad federativa, obedecen o fueron adquiridas de manera ilegal y que no están registradas. Entonces, al tener la presencia y la vigilancia del ejército para otras actividades ilícitas, hizo que disminuyera la caza, y al disminuir la caza ilegal, subió la población, sobre todo del venado y de lo que conocemos como el guajolote o el coco, que es otra de las especies mayor estimadas en Durango. Incluso obtuvo, hace un par de años, obtuvo un premio internacional para haber sido una unidad de estas, de cópono, la mayor registrada a esas fechas. Bien. Bien, pues muy interesante todo lo que nos han compartido la mañana de hoy. Les agradecemos a ambos que hayan aceptado esta colaboración para este espacio de contextos y bueno, tomar en cuenta entonces todo esto que nos han dicho. La reglamentación es desde la Federación, los aprovechamientos de las unidades, pues también son vigilados por los técnicos y bueno, pues ojalá y que sigamos teniendo el respeto por la vida silvestre, porque no hay de otra manera que ese respeto para que realmente tengamos un medio ambiente mucho más sano y con más perspectivas para el futuro. Les agradezco a ambos su presencia. Marcela, sí, adelante, subsecretario. Sí, disculpen, nomás quisiera decir por algunos de los WhatsApp que llegaron, que la caza, más que también es obviamente una tarea deportiva, es un medio de regulación de la población. O sea, ese es el fin, regular la población, que no solo disparen las especies, la cantidad de poblaciones de determinada especie. Entonces, la caza es un método de regulación de población. Bueno, yo no sé si naturalmente eso pudiera ser, pero está bien. Muchísimas gracias. Gracias, subsecretario. Gracias, secretaria. Un gusto haberla tenido acá con nosotros. A sus órdenes. Hasta luego. Son las 9:46 a.m. Cuando regresemos, vamos a platicar con Amorita Sales, ambientalista.
que es de interés y de relevancia. La casa, reglamentos firmes, así hemos titulado la mesa, y le hemos pedido a Morita Salas, ambientalista, experta, que esté con nosotros para que nos dé su opinión en relación a si estos reglamentos de los que hemos platicado, tanto con la secretaria de Medio Ambiente como de Coahuila, como con el subsecretario de Medio Ambiente de Durango, realmente se respetan. Y si esto último que nos dijo el subsecretario es así, se necesita la casa para que haya una regulación en la población, que de manera natural no podría darse. Amorita, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Amorita, y la pregunta que da lugar a esta mesa de análisis, ¿los reglamentos son firmes? Los reglamentos que se contemplan para la casa son firmes. Hay muchos detractores de esto que algunos llaman deporte. Yo no sé si hacerlo así. Mira, los reglamentos digamos que el marco jurídico para el aprovechamiento de vida silvestre es bueno. Ahora el problema es que se cumpla. Y ¿qué capacidad tendría en este caso el gobierno para poder controlar o vigilar que se esté cumpliendo? Sabemos que hay escasez de recursos, pero desde mi punto de vista también es mucho parte de la ética y del respeto de todos los ciudadanos, hagamos lo que hagamos. Yo sí quisiera que no se satanice las UMAS, porque es de lo que hablaron ahorita, de las unidades de manejo y aprovechamiento de vida silvestre. En el caso de Durango sigue siendo competencia de la Federación, en el caso de Coahuila es competencia estatal porque solicitó tener esas facultades. ¿Qué capacidad tienen sus procuradurías estatales de atender estas ilegalidades? Y las sumas son un instrumento legal y tiene mucho que ver el tipo de tenencia de la tierra también para saber si son exitosas o no. Por ejemplo, puede haber un rancho particular en el que una persona asume la responsabilidad de cuidar a la vida silvestre y tener un tipo de aprovechamiento autorizado, y puede haber un ejido donde 60 o 100 personas deciden y todos se pelean y tal quien quiere un venado. Entonces, hay muchas componentes socioambientales que tendrían que considerarse. Mira, desde 1917, desde ese año aproximadamente, ahorita hay 182 áreas naturales protegidas y estamos hablando de 91 millones de hectáreas. Esto es un esquema de conservación. ¿Cuáles de esas áreas naturales protegidas tienen el personal y la vigilancia adecuada para que no haya cacería furtiva? Además que dentro de las ANPs no se contempla la cacería. Pero las UMAS, estas unidades de manejo y aprovechamiento, para el 2016, que es el dato más reciente que yo encontré, había 12.614 UMAS registradas y esto representa 38,5 millones de hectáreas. Entonces, en manos de las particulares o de la tenencia de la tierra comunal, pero que asumen la responsabilidad de cuidar el hábitat y sus poblaciones de vida silvestre, pues está casi la mitad de lo que tiene capacidad el gobierno federal o el gobierno, ¿no? En sus diferentes niveles. Entonces, las sumas son muy importantes como un instrumento de conservación de vida silvestre. México dio pasos agigantados al poder contemplarlas. Y hay unas que son se llaman intensivas y otras extensivas. Entonces, una UMA extensiva es cuando los animales están con libre movimiento y entonces se atraviesan los cercos, o sea, hay cercos de púas o el cerco que haya no les impide el movimiento de un rancho a otro, de una propiedad a otra. Y hay UMAs intensivas que confinan a los animales. Entonces, por ejemplo, un bisonte no puede brincar un cerco y estando el cerco en buenas condiciones, pues no se debe de salir de ahí. Como son animales reintroducidos, como bien dijo la secretaria de Antina, su programa de manejo debe contemplar que sus poblaciones están en confinamiento. Hay a veces, decía un experto, maestro en manejo de fauna,
los cercos no existen, porque en cualquier momento se rompe un cerco y los animales se salen, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que el tipo de aprovechamiento, o sea, la modalidad puede ser extensiva si están en vida libre o intensiva si están criados en cautiverio. En el sur de la República hay más de 1 hectárea. Te estoy hablando de 2 campos de fútbol, ¿no? Y ahí los tienen a los animales casi como si fuera zoológico, lo cual es una UMA intensiva, pero tienen animales en exhibición, lo cual también pudiera resultar cruel y poco ético. Y aquí en el norte de la República tenemos UMAs de 20,000, 30,000 hectáreas, ¿no? Entonces, yo sí quisiera recalcar que las personas que tienen una UMA registrada correctamente y la manejan como la ley dice, son una maravillosa estrategia de conservación, y es gente que le está metiendo de su dinero para conservar a la vida silvestre. Entonces, no te hablaría yo ahorita, no sería el punto de que si es ético o no la cacería. Te hablaría que porque ellos tienen autorizado cierto aprovechamiento, como ya explicaron, cuántos, en dónde y cómo los vas a extraer. A cambio de eso, ellos están conservando a veces decenas, a veces cientos y a veces miles de hectáreas. Y se consigue lo que se llama el efecto paraguas de la conservación. Entonces, oye, yo quiero conservar el venado cola blanca, pero a cambio de eso estoy conservando a todo el hábitat y a todas las poblaciones que están en ese sitio, ¿no? Y la otra es por ahí en esto de lo que salió en el Facebook, se hablaba también de que era cacería para control de depredadores, y esto va relacionado con lo que me preguntaste, que si es cierto que la cacería es una necesidad para controlar a las poblaciones. No, o sea, de manera natural van a ocurrir equilibrios entre depredadores y presas. Hay incluso un modelo, pues antiguo, pero un modelo vigente de Lorca Volterra de cómo se autorregulan las poblaciones año con año. Entonces, cuando un rancho necesita que se controlen los depredadores es porque está mal manejado. Cuando un rancho necesita poner suplementos o comida para los venados, para la vida silvestre, ya está interfiriendo en ese equilibrio natural. Claro. Pero son prácticas comunes y son prácticas permitidas, ¿no? Entonces, yo te diría, yo, por ejemplo, hice mi tesis de maestría y mi tesis doctoral en ranchos cinegéticos, donde los dueños de la SUMA colaboraron y me financiaron proyectos de investigación. O sea, tienen cosas muy positivas, pues. Y todo para que tengamos más información y tengamos más herramientas para poder hacer un buen manejo de la vida silvestre. Entonces, ¿a quién le va a interesar proteger a las lagartijas de las dunas de Bilbao? Porque no son carismáticas, porque ¿qué le importa una lagartija? Y esa especie tiene el mismo valor de vida que un bisonte o que un venado, ¿no? Y hay muchos tipos de extracción. Pueden ser extractivas y no extractivas. Entonces, una UMA no extractiva puede ser solo para ecoturismo o para educación ambiental o para investigación. Son esas modalidades, puedes combinarlas. O puede ser una UMA extractiva y entonces la ley contempla que puedes utilizar al animal completo, a partes del animal o a sus derivados. Por ejemplo, una cascabel le extraes el veneno para hacer sueros y ese es un derivado. Pero también hay gente que aprovecha las plumas, recolectan las plumas que se caen de los pájaros o de los que se quedan en los nidos y hacen artesanías, ¿no? En el sur de México se usa eso. Esos serían partes de los animales. Claro. Si tú comercias las aspas del venado, pues es parte, pero todo eso tiene que estar regulado y, como ya explicaron, no lo voy a repetir, con una autorización, pero que es anual, ¿verdad? Claro, o sea, se refrendan los permisos. Lo que se refrenda es la cuota o la tasa que vas a extraer. Ya. Y tienes que tener un programa de manejo de mejores prácticas, registrado y
se supone que estás diciendo qué vas a hacer y cuánto. Pues ojalá que se vigilara, que existen esas mejoras para que se pudieran ofrecer entonces extensiones de la actividad que se están realizando, porque tampoco podemos negar, ya estamos sobre el tiempo, Amorita, pero no podemos negar que, como nos dice un radioescucha, es triste matar a un animal, pero los ranchos cinegéticos ayudan a las economías locales y al medio ambiente. A la economía porque no solo genera empleo, sino una cadena enorme de beneficios. Ambiental porque nivela y controla el hábitat de una región. Recordar el problema que se generó en la isla de los Venados. Un desequilibrio en una región puede ser devastador para otras especies. Los animales que se cazan no se tiran, se comen o se regalan a las comunidades para que los consuman. Bueno, sé que es un tema extenso y sé de tu expertise, Amorita. Yo creo que vamos a tener que platicarlo luego en otro espacio, pero por lo pronto te agradezco muchísimo tu participación y la luz que le das al tema. Y oye, que se practique la cacería fotográfica, por ejemplo. Ah, claro. Entonces, pero tú no pagas miles de dólares por ir a tomar la foto a un bisonte o a un venado. Claro. Y el dueño del rancho pues tiene que mantener su rancho. Entonces, bueno, es muy cuestionable. Con mucho gusto, ojalá y abras el espacio y podamos platicar. Con mucho gusto lo vamos a abrir porque además es un tema de interés. Muchas gracias, Amorita, por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Un abrazo. Y ya nos vamos, editorial, y luego continuamos con la programación de 91.1 QFM. Feliz fin de semana. Q 91.1 FM.